Amigos, bienvenidos a este podcast. El primer episodio que estaré llevando a ustedes diferentes episodios, diferentes situaciones también que me han ocurrido a lo largo de la vida. Soy Iván Espinosa, para ustedes que, a través de internet, las plataformas digitales, algunas personas pues ya saben más o menos del contenido que hacemos normalmente, comúnmente. Esto es dedicado a las noticias, pero esta ocasión este podcast de una manera diferente. Los podcasts se han puesto de moda. Esto es algo que ya había surgido años atrás. El internet, el apogeo viene por ahí desde los años 2000 aproximadamente, de manera más fuerte. Y ahora en esta ocasión pues los podcasts de nueva cuenta están siendo bastante importantes. Así es que sin más, arrancamos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de algo que sucedió en Monclova en el año 2006. Algo que sucedió y que pues dejó algunos recuerdos, un susto bastante fuerte que ocurrió en la ciudad de Monclova. Ahorita te digo de qué se trata. Y así es, amigos, bienvenidos de nueva cuenta a este podcast. En el año 2006, un 30 de marzo, un accidente sucedió en una de las plantas que se dedica a la elaboración, esto para sobre todo los automóviles, los vehículos. Ahorita lo voy a precisar más a detalle. Esto que hacen, son unas bolsas que hacen para, cuando los automóviles, los vehículos van a tener un accidente, estas que explotan y salvan la vida de las personas. Entonces, fíjate que esto sucedió en el año 2006 y fue la noche del 30 de marzo, cerca de las 8 de la noche. Esto sucedió en el municipio de Frontera, Coahuila. Este se encuentra muy cercano a Monclova. Se limita, entonces estamos hablando que son 15 minutos aproximadamente lo que está, ¿no? Básicamente pues no tiene pierde, son ciudades colindantes. Entonces esa noche del 30 de marzo, fíjate que ocurrió una triple explosión, lo que se le conoció como una triple explosión en la planta industrial Takata. Hoy en día esta planta, que tiene sus orígenes, sus dueños, los empresarios son asiáticos, ¿no? Son del continente asiático. En la región centro de Coahuila pues han encontrado un lugar donde pues han tenido éxito en cuanto a establecerse y ha ofrecido trabajo a varias personas, ¿no? Que ya desde hace bastante tiempo, personas que han salido adelante también gracias a esta empresa, pero que también tiene su contraparte de que pues hay quienes consideran que la paga es muy mala. Además, y no lo digo yo, básicamente pues hay ciertamente se hablaba de que la paga era muy mala en ese entonces. Hoy en día esta empresa ya ha cambiado de nombre, hoy se le conoce más como Joy Sons, pues tiene otra razón social, precisamente por ciertos comentarios que surgieron de muchas personas que no estaban de acuerdo con el pago y el excesivo horario de trabajo que se les estaba dando. Así es que amigos, fíjense que este suceso ocurrió entonces en esa fecha, el 30 de marzo del año 2006. Y ¿qué más podemos platicar? Antes de contarles yo también la anécdota, cómo me tocó vivir esta situación, pero el susto que se presentó también en la región centro fue un jueves, en la noche de un jueves, donde se presentó esa empresa industrial Takata, que sí, como te lo comento aquí en los datos que estoy checando, habla de que fabrican bolsas de aire para automóviles, efectivamente, para que no se presenten ese tipo de accidentes y que la persona pueda sobrevivir.
Fíjate que en ese entonces el secretario de Económico de Gobierno del estado de Coahuila, el que estaba en ese entonces, era Marcos Durán Flores. Él dijo que él tenía, se estuvo especulando mucho acerca de que se habían resultado muchas personas fallecidas. Se estuvo comentando mucho a través de medios. En ese entonces las redes sociales pues todavía no existían. Empezaba el internet a tener trascendencia en páginas, en Metroflogs, en lo que estaba de moda en esos años, pero pues todavía no había en sí lo que hoy conocemos como redes sociales. Entonces, pero habían rumores entre la población de que hubiesen personas. Si tú sabes que sí existieron estas víctimas, pues coméntanoslo aquí, déjanos tus comentarios, qué es lo que supiste tú acerca de este caso, porque este fue un caso que se supo a nivel nacional, se comentó bastante y bueno, fue noticia Monclova en ese entonces, gracias a esta situación que se presentó, este estallido de gran magnitud. Y bueno, los dos posteriores habrían sido también de menor intensidad, es decir, se dan 3 explosiones, la primera más fuertes, las otras 2 ya de menor intensidad. Ahorita vamos con el dato también de por qué se presentó esa situación, por qué se dio esta explosión. Fíjate que estas ambas versiones que se manejaron en ese entonces, pues hablaban de que en el ambiente, pues ya ni siquiera los servicios de emergencia y protección civil habían podido acceder a alguno de los hechos, lo que se sabía en ese entonces. Estoy dando a conocer una noticia, retomando la fuente de Proceso. Les digo, esta fue una noticia nacional, entonces pues Proceso, siendo ya una revista que tenía trascendencia, pues hablaba de esto, de que lo que se sabía en ese entonces es que el área fue acordonada en un perímetro de 3 kilómetros a la redonda y que unos 8,000 vecinos fueron desalojados de sus hogares. Así ocurría la situación ese 30 de marzo. Después hubo, con el pasar de los años, otra situación bastante similar, y pues de nueva cuenta el fantasma de esta explosión en Tacata pues resurgía, pero bueno, por fortuna no llegó a ser más que esto. Fíjate que otra de una serie de 5 explosiones, otros medios, estoy aquí checando otros medios, por ejemplo el diario El Siglo de Durango habla, El Siglo de Torreón, Siglo de Durango, bueno, es un periódico también que tiene su influencia en Coahuila. Hablaba de 5 explosiones que se registraron en esa ocasión, no solamente 3, sino que habrían sido 5. Y bueno, se hablaba de que con esto las instalaciones de la fábrica, docenas de viviendas de los alrededores quedaron destruidas, aunque los 800 trabajadores y cerca de 4,000 familias vecinas del lugar consiguieron salir a tiempo y con vida. El saldo de los estallidos presuntamente provocados por la fuga de gas propalente es de 5 personas. Es lo que se hablaba en ese entonces, de 5 personas lesionadas debido a esto mismo, de esto que estaba almacenando. Ese es el origen de esta explosión, es que se había estado almacenando este gas, ¿verdad? Este gas, y que produjo esa explosión en el año 2006 en Tacata, en Ciudad Frontera, Coahuila. La fuga de gas, de este gas propalente, fue de 5 personas, es lo que hablaba Protección Civil en ese entonces. Y bueno, las autoridades no tenían claro en esa fecha las causas del accidente todavía. Después habían dicho que se dio por un cortocircuito, que esto había ocasionado el incendio, que llegó hasta los tanques de almacenamiento del citado combustible y habían producido estas 3 primeras explosiones. Y luego, bueno, pues el fuego se habría extendido hasta las bodegas de pólvora que la empresa utilizaba para fabricar las bolsas de aire para automóviles, e inmediatamente después se habrían registrado los 2 últimos estallidos, que fueron de mayor magnitud y cuya onda expansiva se sintió al menos 2 kilómetros a la redonda. Así es que este es un hecho pues que queda en el recuerdo de muchos monclovenses, de personas que nacieron en Ciudad Frontera, que crecieron en Ciudad Frontera, que llevaban muchos años este lugar. Para ustedes que nos siguen y que nos van a ver
en otros lugares de la República Mexicana. Bueno, Frontera Coahuila es un municipio no muy grande, pero de todas maneras colindante con la ciudad de Monclova. Alberga pues lo que son empresas muy reconocidas. Hablamos de empresas como Texit, bueno, en su momento Torres Mexicanas, que existieron también hoy la empresa que se llama Gunderson Gimsa, que es el grupo industrial Monclova. Y bueno, este lugar, este sitio, pues es tradición también de que muchas empresas que dan trabajo a muchos obreros de la región centro, sea ya todo un clásico, ¿no? Aquí en la región centro del estado de Coahuila. Colonias que fueron afectadas por esta situación, aquí en los datos que tenemos están la colonia industrial, la aviación, la colonia aviación, la colonia Morelos, Agrarista, Las Aves, La Sierrita. Estas colonias que recuerdan estos sucesos, seguramente, bueno, aquellos que vivimos la situación, pues no se nos va a olvidar. Elementos del Ejército Mexicano, también Protección Civil, de la Policía Estatal y del Departamento de Bomberos de Monclova hicieron un operativo bastante impresionante, donde desalojaban a las familias en menos de 30 minutos, porque se decía que esta explosión, pues obviamente, pues podría llegar a tener tal magnitud de que podría incluso pues acabar prácticamente con la ciudad de Monclova. Una situación bastante difícil que hoy pues lo comentamos así tan fácil, pero que en ese momento, en ese entonces, no fue así. Al iniciar el incendio, la empresa había alrededor de 800 trabajadores de los 2.600 que la planta tenía registrados en la nómina en ese entonces. El contralor corporativo de Tacata, quien era Manuel Gómez, aseguraba que todos los daños ocasionados tanto a las viviendas como a los comercios cercanos a la planta serían cubiertos por la compañía. Eso fue lo que se dijo en ese momento. ¿Sucedió esto así? Pues déjenos sus comentarios, ustedes que recuerdan de esta situación, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se dio? Y bueno, ya la mañana del viernes, la mayoría de las 4,000 familias desalojadas y refugiadas durante la noche y madrugada en albergues habilitados, en escuelas, porque esto sucedió un jueves, ya para el viernes, pues estas personas regresaron ya con quitándose esa, pues seguramente susto, esa impresión, y que pues fue como una pesadilla, ¿no? Fue como una pesadilla eso que se vivió, porque estamos hablando de ventanas rotas. Llegaron a sus viviendas, a sus casas, a sus viviendas para ver ventanas rotas, paredes que se vinieron abajo, cuarteadoras, postes, cables de energía eléctrica derrumbados. Todo fue el escenario que se vivió en esta área. Entonces, pues bueno, esta fábrica de bolsas de aire que le hace trabajos a la empresa General Motors, Ford, Honda, en fin. Bueno, pues entonces esto es lo que sucedió en ese entonces. Fíjate que a mí en lo personal me tocó vivirlo trabajando, ¿sí? Fíjate que como muchas personas seguramente en ese entonces, antes de finalizar este podcast, este primer episodio en el cual recordamos esta tragedia, bueno, que pudo haber sido tragedia, pero por fortuna fue un gran susto. La región centro, sin embargo, de Coahuila, no está exenta de estos difíciles momentos, ¿verdad?, de angustiosos, porque hay otros que les vamos a contar en otros episodios más adelante, donde vamos a ver cómo, pues sí, hay situaciones que quisiéramos borrar de la historia de lo que ha sucedido en la región, pero bueno, queda ahí como anécdota. Y sí, fíjate que en ese entonces, bueno, ustedes que me conocen, aquellas personas que me conocen seguramente pues rápidamente podrán recordarlo, otros que no, porque sabemos de que bueno, los años han pasado y pues ya son otras personas, otras generaciones, pero quienes me han conocido me recuerdan por el tema de la radio. En ese entonces, el mes de marzo iniciaba anteriormente. Hoy ha habido algunos cambios, me parece, ahí en cuanto al béisbol. Digo del béisbol porque fue una época donde la temporada de béisbol iniciaba en el mes de marzo, precisamente. Y había una transmisión de béisbol. Me tocó estar en cabina de locutores de una prestigiosa estación de radio que bueno, se dedica a llevar música, pero que también tiene sus segmentos deportivos. Y recuerdo que estaba laborando
la situación fue complicada porque pues después de estar te vas metiendo dentro de una cabina de radio al transmitir un evento deportivo como es el béisbol, transmisiones de béisbol, te vas metiendo también en el ámbito deportivo y pues estás ahí con que vamos tantas carreras y que vamos ganando y todo esto, ¿no? Y hacíamos intervenciones ahí breves con nuestros compañeros que estaban en ese momento allá en el estadio, en el majestuoso, en el estadio de Monclova, que es conocido como el horno más grande de México, el estadio de los acereros de Monclova, y que bueno, pues de una u otra manera hay fiesta, hay alegría. La noticia incluso pues llegó al estadio de Monclova. Recuerdo que a pesar de que los ¿cómo se le llama eso? A los compañeros cronistas estaban por ahí compartiendo todo lo que iba sucediendo, ¿no? Poco a poco en la entrada donde eso sucedió. Y me tocó compartírselo a los compañeros al aire, decirle porque era una situación, y los interrumpí incluso, recuerdo, de que esto estaba sucediendo, que era un hecho que no estaba programado, que es un evento, obviamente algo así que no te esperas, ¿no? Que suceda. Y bueno, con gran profesionalismo, los compañeros que estaban en ese entonces ahí narrando las acciones del béisbol siguieron la transmisión. En el estadio se siguió jugando béisbol, pero sí se dijo la noticia a nivel local, en el sonido local se dijo a las personas que guardaran la calma, ¿verdad? Pero a pesar de ello, pues hubo silencio en el estadio Monclova. No se paró el partido por completo, sin embargo, pues estaban al pendiente también de lo que pudiera, pues sobre todo, pues sí, se hubiese detenido, así como se detiene cuando hay lluvia, cuando hay una situación que está fuera de lo habitual. Pero bueno, así fue lo que sucedió. Y bueno, esta anécdota, amigos, esta primera ocasión quise traerles en este primer episodio, recordando algo ocurrido en el 2006 que me tocó vivirlo de una manera pues que me puse pues ¿cómo le podemos llamar? A pensar qué haré, ¿no? Abandonar el trabajo, dejarlo, ir a reunirme con mi familia, dejar, ¿verdad? Pero bueno, otra era seguir ahí en el trabajo, obviamente, no abandonarlo, sino como dicen por ahí, como los guerreros, ¿no? O la gente que se dedica a esto, que tiene que dar la vida en el campo, en el lugar de batalla. Pues en lugar de batalla, pues nos tocó allí optar por seguir quizás una decisión que puede llegar a ser difícil. Hoy en día me pregunto cómo fui capaz de no dejar el lugar y ir a reunirme con mi familia. Pero bueno, así pasa, ¿no? De repente tienes que tomar decisiones, quizás por la edad también. Hoy en día digo, pues quizás sí hubiese dejado ese lugar, pero también por la cuestión profesional es donde te pones a pensar qué harías, ¿no? Si dejarlo o bien quedarte ahí para enfrentar esa situación de la vida. Pero bueno, otras más anécdotas, amigos, les traeré en otra ocasión. Este ha sido el primer podcast. No son podcasts muy largos, son cortitos, donde les contaré algunas anécdotas, donde les traeré pues información también, ¿verdad? Y que ustedes aquí en este podcast también pues ponerle algunos gráficos de lo que ocurría en ese momento, en ese entonces. Hasta la próxima, amigos, que tengan una excelente tarde, noche, día, según la hora que nos vean, nos escuchen, aquí a través de este podcast. Soy Iván Espinosa y te deseo que tengas un excelente día.